Hola a todos y todas, bienvenidos al inicio de la unidad número 3 de la Cátedra de Fotografía. En esta unidad vamos a hablar sobre la composición. Al inicio de la cátedra arrancamos con la unidad número 2 que tenía que ver con la construcción de realidades, con la fotografía dentro del campo comunicacional y dentro del campo cultural. Y esto tampoco está tan separado de lo que vamos a hablar ahora, porque en esta primera unidad de la unidad número 2 hablamos un poco sobre la interpretación o la visión que impone o la visión que tiene un fotógrafo al poder hacer un recorte de la realidad. El fotógrafo se hace cargo, o el medio de comunicación para el cual está trabajando se hace cargo de lo que quiere mostrar a los públicos, y eso puede crear distintas versiones de una misma historia. Y ese es el campo comunicacional. Está muy bueno comenzar a entender cuál es el campo al cual nos vamos a enfrentar cuando empezamos a trabajar, o si ya estamos trabajando, cuál es ese campo que se muestra como verdadero, como una cuestión que no se discute muchas veces, pero en realidad siempre hay una inclinación, o nunca es totalmente inocente lo que se está contando dentro de una cobertura noticiosa o dentro de una fotografía o dentro de, como dijimos, la línea editorial de cada medio. Esta es una unidad, la unidad 2 era una unidad, o es una unidad que nos sirve para empezar a analizar la fotografía, nos sirve para la cátedra, pero también es básico y es base para empezar a hacer otros análisis en otras materias de la carrera. El centro comercial de Springfield, una chusma enardecida parece haber volcado su ira contra el zurdo mercado. Me parece que ha sido un esfuerzo y lo felicito porque realmente lo pudimos llevar bastante bien, también con todo el contexto de la pandemia y demás. Así que estoy muy contento por los primeros resultados. Y esta unidad sí tiene que ver un poco más con la creatividad y con la creación. Y básicamente la composición tiene que ver con construir algo, con ordenar elementos dentro de esto. Yo, por ejemplo, ahora cuando me iba a grabar también hice una pequeña composición sobre cómo quería ordenar los elementos para que se pueda ver de una manera un poco más armoniosa dentro de este cuadradito que están viendo acá. Y de eso se trata, de ordenar elementos. Para esta unidad vamos a tener de base a dos autores que son Freeman y Prakel, cuyos libros ya están subidos a la plataforma Classroom. Hago paréntesis acá, si llegaste hasta acá está muy bien, felicidades, porque te quiero avisar que la asistencia de la semana tiene que ver con anotarse a la plataforma Classroom. ¿Cómo gano mi asistencia de la semana? ¿Cómo tengo la asistencia de la semana? Me escribís al privado por WhatsApp y te paso el código de Classroom una vez que te anotas a esta clase. Es súper fácil, yo sé que lo están usando en otras materias también. Entonces, una vez que se anotan con el código que le voy a dar, ya tenemos la asistencia de la semana. Cierro paréntesis, entonces, estos libros ya están subidos a la plataforma, y si bien son un poco largos, pero obviamente yo les voy a dar indicaciones sobre qué parte leer o cuáles son las partes principales para ir nutriéndonos de estos autores. Pero también estaría muy genial que ustedes lo puedan leer de manera completa, porque si bien son libros que tienen muchísimas páginas, son libros súper entretenidos porque son muy gráficos. Entonces, las reglas, yo siempre lo pienso, son como teorías que nos ayudan a entender porque hay algunas cosas que quedan mejor y otras peor. Entonces, componer, como dijimos, tiene que ver con ordenar ciertos elementos dentro del espacio. Las relaciones, los vínculos, las limitaciones de los distintos elementos para crear un todo íntegro, cohesionado, unitario. Una de las frases que cita Prakel dentro del libro es que hay una gran diferencia entre tomar una fotografía y crear una fotografía. Y de eso se trata, de a partir de ciertas reglas ir ordenando mejor para destacar mejor ciertos elementos, o destacar mejor ciertos colores o ciertas texturas, para que el mensaje de la fotografía se pueda entender un poco más. Se habla entonces de un ordenamiento dentro de la fotografía. Lo que ve el ojo humano, lo que vemos normalmente no es lo mismo de lo que se ve en la cámara. Hay colores que pesan más que otros, formas geométricas que pesan más que otras, formas que puedes colocar para conseguir un equilibrio, o al revés, para conseguir el desequilibrio. Los elementos o guías para poder componer una fotografía podrían ser el color, el contraste, el encuadre, elegir los elementos focales o elegir como los protagonistas de la foto para que la fotografía esté un poco mejor ordenada. Un ejemplo muy llamativo y uno de los primeros que tira Prakel dentro de su libro es el siguiente. Cuando vemos esto, que fue una cobertura de algún evento seguramente militar, vemos a un niño en primera instancia
con estos militares de fondo, una fotografía que fue, como bien ya él mencionó en su libro, como mucho más instantánea, pero luego después de varios intentos comenzó ya a utilizar ciertas técnicas de composición y la imagen puede sentirse de otra manera mejor. Acá estamos viendo que, por ejemplo, a diferencia de esta primera foto, que es como más instantánea, en la segunda ya vemos que, por ejemplo, el encuadre ya cambió, el protagonista de la foto evidentemente es el niño y esto se acentúa, también tiene un efecto de enfoque y desenfoque detrás y hay cierta información que ya se elimina en cuanto a la primera foto y es totalmente otro sentimiento y es totalmente otra emoción la que me transmite. Muchos elementos son válidos, por ejemplo, si tengo una puesta de sol puedo jugar con los contrastes, o si tengo algunos colores fuertes, colores vivos y puedo ir jugando con eso, o si tengo texturas interesantes, puedo ir movilizando la cámara o movilizando mi perspectiva para crear ciertos estímulos estéticos, para crear ciertos estímulos visuales. Entonces, toda esta palabrería es para decir que las reglas son guías que nos pueden orientar y que al principio hay que manejar mucho, hay que dominar y después saber cuándo hay que romperlas o si hay que hacerles caso o no hay que hacerles caso, etc. Si bien en fotografía podemos hablar de reglas de composición, nada está totalmente escrito porque muchas veces también romper las reglas nos da otro tipo de chispazos estéticos o chispazos de interés para el ojo humano que están muy interesantes. Pero para este inicio de la unidad vamos a respetar las reglas, a conocer las reglas para luego, si queremos, poder romperlas y crear otro tipo de fotografías. Pero en esta primera parte vamos a seguir las reglas.